Diseño térmico de un intercambiador de calor de doble tubo para el proceso de extracción de aceites esenciales de la cáscara de mango, por Andrés Eduardo Calderón Hernández y María María Cortés Suárez. En este video se presentará el desarrollo del proyecto realizado en la materia de módulo de avance del proyecto 2. El consumo de frutas es de vital importancia para la humanidad, ya que son fuente de muchos de los nutrientes necesarios para su desarrollo y funcionamiento. La producción de mangos en almíbar consiste en pelar el mango y quitarle el hueso para después enlatarlo junto a un jarabe. La cáscara es desperdiciada durante el proceso, ya que no forma parte del producto. Existe una gran oportunidad en el aprovechamiento de las cáscaras para la extracción de aceites esenciales. Los aceites esenciales son líquidos con aroma extraídos de distintas plantas o frutos. Solo se emplea esta definición si se obtienen mediante arrastre en corriente de vapor de agua. Algunas de las moléculas presentes en los aceites esenciales de ciertas plantas poseen gran interés terapéutico. Además, por sus efectos sobre la piel, han encontrado su aplicación en cosmética. El objetivo de este proyecto es diseñar un intercambiador de calor de doble tubo mediante el análisis de la transferencia de calor para el proceso de extracción de aceites esenciales de la cáscara de mango. La base de este proyecto está fundamentada en el estudio de uno de los fenómenos de transporte, la transferencia de calor, que es el proceso por el cual la temperatura de cierto objeto cambia cuando se pone en contacto con otro a diferente temperatura. El estudio de este fenómeno de transporte es de suma importancia en el ámbito ingenieril, porque es posible determinar la transferencia de calor por unidad de tiempo y así conocer cuánto tiempo se necesita para llegar a las temperaturas deseadas. Uno de los equipos utilizados en la industria para la transferencia de calor es el intercambiador de calor. Los intercambiadores de calor son dispositivos diseñados para el intercambio de calor entre dos fluidos que se encuentran a temperaturas diferentes. La transferencia de calor se produce a través de una placa metálica o tubo que favorezca el intercambio entre fluidos y al mismo tiempo evita que se mezclen entre sí. Las distintas aplicaciones de la transferencia de calor requieren diferentes tipos de componentes y configuraciones del equipo para dicha transferencia. La investigación de la adaptación de estos dispositivos a cada proceso de interés ha llevado al diseño de diferentes tipos de intercambiadores de calor. Este equipo es necesario para una parte del proceso de extracción de aceites esenciales de la cáscara de mango mediante arrastre de vapor. Se utiliza para poder separar los aceites del agua carreadora, ya que es necesario condensarlos para separar los líquidos y así obtener el producto deseado. El intercambiador de calor que se eligió para el diseño de este proyecto es de doble tubo. Estos intercambiadores están formados por dos tubos concéntricos. En un intercambio de este tipo, uno de los fluidos pasa por el tubo más pequeño, en tanto que el otro lo hace por el espacio anular entre los dos tubos. En estos intercambiadores la disposición de los fluidos puede ser de dos tipos, flujo paralelo o contraflujo. En el primero los dos fluidos tienen la misma dirección y en el segundo los fluidos fluyen en direcciones opuestas. Al hablar del diseño térmico de un intercambiador de calor, los cálculos empiezan desde el balance de energía, donde entalpía más energía cinética más energía potencial es igual a calor más trabajo. Para este caso particular, la energía cinética, la energía potencial y el trabajo son despreciables, por lo que la ecuación simplificada queda expresada como entalpía es igual a calor. Para que el balance sea correcto, la energía de entrada tiene que ser igual a la energía de salida, por lo que la diferencia de entalpías tiene que ser cero. Para el desarrollo del proyecto se consideró que no hay pérdida de energía hacia los alrededores. Además, en los cálculos del producto solo se tomó en cuenta el agua, ya que su masa es mucho mayor que la de los aceites esenciales, por lo que sus propiedades no se ven afectadas. Debido a que el vapor que entra va a condensarse y una vez líquido se va a enfriar, el calor de entrada es la suma del calor latente y del calor sensible. Al calcular el calor sensible y al calor sensible por unidad de tiempo se obtienen los siguientes resultados. Después se hicieron las mismas operaciones, pero respecto al calor latente. Una vez con estos dos cálculos, al sumar sus resultados, se obtiene el valor del calor total. La masa del refrigerante se obtiene al dividir el calor total entre el producto de su calor específico por su cambio de temperaturas de operación. Para el desarrollo del proyecto se seleccionaron tubos de acero inoxidable. Para el tubo interno se utilizó un diámetro nominal de 4 pulgadas y para el externo uno de 8. Con los valores obtenidos de tabla se calcularon las distintas áreas de los tubos. Para determinar la temperatura a la que condensa el agua a una presión distinta a la del nivel del mar, es necesario calcular un ajuste a la temperatura de ebullición normal. Debido a que el vapor de agua con los aceites esenciales que fluyen en el tubo interior cambia de fase, es necesario el cálculo de dos coeficientes convectivos internos, uno para el fluido en fase gas mientras condensa y otro para la fase líquida. Para el cálculo del coeficiente convectivo H interna en la condensación, al tener de incógnita en la fórmula la temperatura de la pared del tubo, es necesario suponer un valor para poder calcular H e iterar para conocer la temperatura real de la pared del tubo. Suponiendo una temperatura de 85 grados Celsius en la pared del tubo, se realizó la primera iteración. El primer paso es calcular la temperatura fílmica a la cual se obtienen los datos del agua. El calor latente de vaporización es liberado cuando se condensa una unidad de masa de vapor.
pero en un proceso real el condensado se enfría todavía más hasta alguna temperatura promedio entre la temperatura de saturación y la temperatura de la pared, liberando más calor, por lo que es necesario hacer un ajuste en el calor latente de vaporización para tomar esa consideración. Con la entalpía corregida más los datos obtenidos de tablas, se procede a calcular la H de condensación. Para corroborar que este dato es el correcto, es necesario calcular la temperatura real de la pared del tubo, y si este valor es igual a la temperatura propuesta al inicio, se considera que la H calculada es la correcta. Si no, se tiene que volver a iterar hasta que la temperatura obtenida sea igual a la propuesta. Para la siguiente iteración, la temperatura propuesta es la temperatura calculada en la última fórmula. Estos pasos se repiten hasta que las temperaturas propuestas y la temperatura calculada con esta fórmula son iguales. En este proyecto, hasta la 11ª iteración, se llegó a ese punto, por lo que el valor del coeficiente convectivo de H interna de condensación es el siguiente. Para el cálculo de la H interna de enfriamiento es necesario calcular la temperatura fílmica, con la finalidad de obtener los datos del agua a esa temperatura. Con las siguientes fórmulas se calcula Grashof y Rayleigh para poder obtener el número de Nusselt. Con este resultado, la conductividad térmica del agua y el diámetro del tubo, se obtiene el valor de la H interna de enfriamiento. Para el cálculo del coeficiente convectivo externo, es necesario empezar con el cálculo de la velocidad de flujo externo. Con esto multiplicado por la densidad del agua, se obtiene el valor del flujo másico. Sustituyendo los valores en la siguiente fórmula, se obtiene el valor de la H externa. Debido al cambio de fase, es necesario el cálculo de dos coeficientes globales y dos áreas de transferencia de calor, uno para el fluido en fase gas mientras condensa y otro para la fase líquida. Se utiliza la siguiente fórmula para el cálculo global de transferencia de calor por condensación, y esta para el cálculo global de transferencia de calor por enfriamiento. Con los siguientes datos se calcula el área de transferencia de calor por condensación y el área de transferencia de calor por enfriamiento. Al sumar estas dos áreas se obtiene el área total de transferencia de calor. Obteniendo este dato se puede calcular la longitud que debe tener el intercambiador de calor. El tamaño del intercambiador resultó de 15.27 metros. Al utilizarse tubos de 1 metro de largo serían necesarios 4 tubos en un paso, para que el intercambiador de calor sea de 4 pasos, y así cumplir con la longitud necesaria para la transferencia de calor, dado que la longitud sería de 16 metros, lo que es mayor a lo necesario. El tamaño del intercambiador de calor se encuentra dentro del rango de efectividad para la transferencia de calor, debido a que el área de contacto en un intercambiador de doble tubo no debe ser mayor a 200 pies cuadrados. En este caso, el área de contacto resultó de 109.04 pies cuadrados, lo que es menor. Este proyecto es sustentable ya que se busca aprovechar los subproductos de otro proceso. Además, los fluidos son reutilizados, lo que evita desperdiciar una gran cantidad de agua. Al ser una fuente vital para los ecosistemas, en la actualidad es pertinente que los procesos aprovechen de la mejor manera los recursos naturales.